Hola amigos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Punto Ciego. Mi nombre es Luis Tuches y estoy bastante contento de poder pasar los siguientes minutos junto a ustedes. Creo que el tema de hoy va a ser bastante interesante y sobre todo bastante útil para nuestra vida. Independientemente de cuántos años tengamos o en qué etapa estemos de nuestra vida, creo que es un tema fundamental. Así que vamos a pasar de una vez con este tema y es: el fracaso es necesario. Hace un par de meses, una persona a la cual aprecio bastante vio que estaba pasando una mala etapa en mi vida. Estaba pasando una etapa en la cual se podía considerar como un fracaso grande. Y me mandó un video sobre J.K. Rowling, que para quienes no conocen quién es la señora que escribió Harry Potter, todos estos libros que son de los más exitosos en el mundo. Y este video era sobre una plática que ella da, un discurso al cual la invitan a dar en la graduación de una universidad muy famosa de Inglaterra. Y de todos los temas que ella pudo escoger para hablarle a estos nuevos profesionales, a estas personas recién graduadas con honores, que ya tenían trabajos tal vez llamativos o trabajos donde iban a ganar muy bien, de todos los temas ella escoge el fracaso. Y me pareció bastante llamativo porque tal vez no es el tema que se espera que se les imparta a los nuevos profesionales de una universidad así de famosa o grande. Pero ella contaba su historia personal. Y es de que ella salió de la universidad con todas las ganas de poder conquistar el mundo, con ese deseo de ser exitosa, con ideas, con esa emoción, como salimos la mayoría cuando nos graduamos del colegio o la universidad, que nos queremos comer el mundo literal. Y cuando ella empezó a trabajar, empezó a vivir un fracaso tras otro, tras otro. Empezó a tener fracasos en su vida emocional, paró divorciándose, se quedó como madre soltera. Luego de un tiempo perdió su trabajo. Y ella cuenta que cuando estaba en los inicios de sus 30, ella se consideró alguien fracasada, o así se empezó a sentir, porque se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para poderle proveer a su hija, no estaba feliz, habían muchas cosas que habían salido mal y la tenían frustrada. Pero ella agarró todos estos fracasos o todas estas malas experiencias que ella había vivido para poder utilizarlas y que le sirvieran como un combustible para poder buscar algo mejor en su vida. Ese fue el momento donde ella empezó a escribir esta serie de libros que ha sido tan exitosa, llamada Harry Potter. Y ahora ella es un referente en su campo. Ella es una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos. Pero ella decidió hablarle a los graduados de esta universidad sobre sus fracasos, no para desalentarlos, sino como un tipo de discurso realista en el cual les tenía que hablar: ustedes van a fracasar, son humanos. Parte de su naturaleza es cometer errores, así que no se frustren porque tengan fracasos en su vida, sino agarren lo mejor de esas experiencias y utilícenlo para cambiarlas en algo bueno, algo que los haga encontrar su propósito. Y de eso es de lo que hoy quiero hablarles. Yo en lo personal también he sido una persona que ha vivido muchos fracasos. Tuve desde fracasos emocionales, fracasos económicos, fracasos laborales, e inclusive viví algunos grandes fracasos académicos. En su momento a mí me tocó el perderme el salir en mi graduación del colegio porque había perdido algunas clases en vez de ponerme las pilas en ese último año. También me tocó de que luego de estar un año y medio en una carrera en la universidad, por distintos errores míos, me sacaran de mi facultad y tener que ir y buscar una nueva carrera, empezar de cero en otro lugar. Y todas estas cosas que yo experimenté, estos fracasos, fácilmente pudieron haber determinado el rumbo de mi vida, porque eso es lo que pasa con muchas personas. Pero gracias a Dios, yo no dejé que todas estas malas cosas que me habían pasado, estos errores que había cometido, definieran quién iba a ser yo en el futuro, qué éxitos iba a tener o cómo iba a vivir mi vida. Y hoy quiero enseñarte algunas de las lecciones que yo aprendí sobre el fracaso que me hicieron a mí poder agarrar una nueva dirección en mi camino para poder cada vez ver una vida más exitosa, una vida con más alegría, una vida con más momentos buenos, como la que gracias a Dios he tenido en los últimos años,
Pero desde el momento donde yo empecé a apreciar el fracaso, no acostumbrarme al fracaso, sino apreciar las cosas buenas que podía aportar el fracaso a mi vida. Porque sí hay cosas positivas. Y por eso hoy quiero hablarte sobre estas lecciones, porque sé que también van a ser de mucha ayuda para ti. Y lo primero de lo que te quiero hablar es, el fracaso es inevitable. A mí me encantan los deportes. Y al observar distintos deportes, ver diferentes equipos o diferentes atletas, lo que he llegado a entender es de que no existen los atletas invictos, no existen los equipos invictos en toda su carrera. Normalmente, todos en algún punto pierden. A menos que haya alguna excepción como Floyd Mayweather o Rocky Marciano que nunca perdieron en el boxeo, pero los demás, en todos los demás deportes, siempre han perdido. Siempre ha habido algún punto negro en toda su carrera. Pero esto es normal. Esto es algo con lo que los atletas tienen que lidiar. Algo que ellos tienen que aprender. Ellos no pueden creer de que porque tienen una racha ganadora, siempre van a permanecer ganando. Y esto es algo que es bastante importante que nosotros lo tengamos claro. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de personas que si hubieran creído de que porque todo les había estado yendo bien, cuando fracasaron, no se levantaron, cosas malas hubieran pasado para la historia. Imagínense qué hubiera pasado si Pedro, luego de haber pasado 3 años al lado de Jesús, de victoria en victoria, viendo proezas, viendo milagros, viendo cómo el evangelio se empezaba a esparcir, él viene y fracasa al negar a Jesús en el momento donde tuvo que haberlo defendido. Pero ¿qué hubiera pasado si él, en ese momento de ese fracaso, en ese momento que fue humillante para él, viene y se desmorona por completo? Y tal vez ya no decide ni siquiera seguir a Jesús, o no decide seguir haciendo el trabajo que venía haciendo. Probablemente la iglesia no sería la misma como la conocemos, o tal vez el proceso de fundar la iglesia primitiva se hubiera tardado más tiempo. Uno nunca sabe, porque él fue una persona súper clave en establecer la iglesia, en difundir el evangelio. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera lamentado, se hubiera quedado ahí frustrado por ese fracaso? Él tenía que entender algo, y él creo que lo entendía muy bien, mejor dicho, y es de que él no era perfecto, que él tal vez había estado teniendo victorias cuando estaba con Jesús, pero que en algún momento podía cometer errores, porque era humano, en algún momento podía fracasar. Y no solo fracasó una vez. Si nosotros leemos sobre la vida de Pedro, él fracasó más de una vez. Solo esa misma noche negó a Jesús 3 veces, o sea, eran 3 pequeños fracasos, por así decirlo, en un mismo momento. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Pero tenemos que entender, fracasar es inevitable porque somos humanos y los humanos somos imperfectos. Ahora, con esto no estoy diciendo que puedes darte como que el permiso de fracasar siempre. Tú tenés que, a pesar de que fracases, mantenerte siempre con un buen ánimo, aprender las cosas que debas de aprender, y eso te va a ayudar para que cometas menos errores en el futuro y por lo mismo fracases menos. Hay una frase que me gusta mucho deportivamente hablando y dice: los grandes equipos no son los que ganan siempre, sino los que cuando pierden mantienen el carácter de campeones. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros no vamos a ganar siempre, no vamos a ser exitosos siempre, vamos a fracasar. Por naturaleza hay cosas en las que vamos a fracasar, pero la clave no es que no tengamos fracasos, sino que podamos extraer lo mejor de esos fracasos para mantener ese carácter de campeones. Así que tal vez te has estado frustrando bastante o te has detenido de hacer ciertas cosas que sabes que son buenas para tu vida porque has tenido algunos fracasos en el camino. Déjame decirte algo, eso es normal, pero Dios quiere formar un carácter especial en tu vida para que así, a pesar de que es normal fracasar, todos esos fracasos los vivas menos en tu vida.
Y esto es de la misma forma en nuestra vida espiritual. Sobre todo ahí vivimos muchos fracasos, porque normalmente buscamos la santidad, buscamos estar lo más perfectos posibles para poderle presentar un cuerpo o una vida que honre a Dios. Pero por naturaleza nosotros somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por lo mismo muchas veces cometemos errores con un pensamiento, con una acción, con algo que decimos. Pero eso no nos puede detener y decir, bueno, como estoy teniendo estos pequeños golpes, estas pequeñas caídas, estos pequeños fracasos, ahora mejor dejo de buscar la santidad o de seguir a Jesús. Nosotros tenemos que, a pesar de que hayan ciertas cosas que nos hagan caer, siempre mantener una mentalidad de campeón, ese carácter de campeón que dice, no importa si fracasé ahorita, agarro lo mejor de esto, me voy a evitar otra vez caer en lo mismo y sigo para adelante porque sé que voy a alcanzar mi propósito, sé que voy a alcanzar mi meta si me mantengo en constante movimiento, con una buena actitud, con un carácter fuerte. Así es en nuestra vida espiritual y así debería ser en cada área de nuestra vida. No somos perfectos, somos propensos a fracasar, pero eso nos tiene que servir para que así todo lo que aprendamos nos ayude a fracasar menos. Lo segundo de lo que te quiero hablar es, el fracaso es parte del proceso. Hay una frase muy famosa que me gustó bastante que decía, el fracaso no es lo opuesto del éxito, sino es parte del proceso para alcanzar el éxito. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces fracasamos y creemos que ahí terminó todo, que ya fue la derrota de nuestras vidas. Y esa derrota o ese fracaso, lo único que está haciendo en nosotros es formarnos en el proceso para así poder alcanzar ese propósito mayor en nuestra vida o esa meta final por la cual estamos trabajando o por la cual estamos creyendo. Observemos la vida de José. La vida de José es una vida que está llena de pequeños fracasos, de pequeñas etapas en las que cualquiera que lo hubiera visto hubiera dicho, José es un fracasado. Porque después de haber sido el hijo favorito de su papá, vienen sus hermanos y por celos, envidias y distintas cosas, lo venden como esclavo. Cualquiera que viera a José como esclavo, que era como la última parte en la escala de los humanos en esa época, si alguien lo miraba a él, le hubiera dicho, José no aspira más, José va a morir siendo esclavo. Viene y empieza él, a pesar de estar en un momento negativo de su vida, hace lo mejor. Y así logra llegar a tener una buena posición. Cuando está en esa buena posición, que parece que todo está yendo bien, sucede algo. Se ve tentado y como no cae en tentación, la persona que lo tentó lo manda a prisión. Y pareciera que otra vez cae en un fracaso. Cualquiera que miraría a José preso diría, ahí se terminó. Pero José aprende cosas de esos fracasos. Aprende a formar su carácter, a fortalecer su carácter. ¿Y qué pasa? Llega a ser otra vez de los mejores dentro de la prisión. A tal punto que Dios lo llega a exaltar, por así decirlo, le llega a dar una posición bastante especial en el gobierno, más bien de Egipto, y llega al punto donde se vuelve el segundo hombre más poderoso de todo ese reino. Y probablemente cualquiera de nosotros, al ver esos pequeños fracasos por individual, pensaríamos que ahí estaba el final de la historia de José. Pero José entendía algo y él entendía de que el ser esclavo, el ser prisionero, el que ya su familia no lo quisiera o sus hermanos no lo quisieran en específico, eso no era el final de su vida. Eso no determinaba quién él iba a ser en un futuro o hasta dónde él podía llegar. Él entendía que esos fracasos eran procesos que le podían ayudar en ciertas cosas, que podían formar en él cosas que lo iban a hacer una mejor persona, que lo iban a hacer un mejor líder. Y él, haber podido entender sus fracasos como parte del proceso, lo llevaron a ver un éxito tan grande en su vida. Pero hay veces que nosotros a la primera pensamos que ya es el fin del mundo.
Tenemos un fracaso emocional y decimos, ya no voy a encontrar a nadie. Ya no voy a tener una novia que me ame, ya no voy a poder casarme. Y empezamos a frustrarnos porque creemos que el haber fracasado es totalmente lo opuesto del éxito, sin darnos cuenta que ese fracaso emocional solo es parte del proceso que tenemos que vivir para formar cosas dentro de nosotros y así poder ser la mejor versión posible para cuando llegue esa persona que hemos estado esperando. A veces estamos creyendo por un trabajo mejor, pero cuando tenemos un fracaso en el trabajo, donde tal vez nos despiden o tal vez llega el momento donde suben a alguien más a la posición que nosotros estábamos esperando, rápidamente nosotros también venimos y decimos, ya fracasé, ya no sé si voy a lograr tener algo mejor, no sé si voy a lograr ser próspero como he querido, no sé si voy a alcanzar el éxito. Y lo único que nosotros debemos de hacer es apreciar esos momentos de fracaso. Tratar de sacarle lo mejor, dejar que Dios forme nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu con lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque si nosotros aprovechamos esa formación que nos da un mal momento, laboralmente hablando, eso es lo que nos puede ayudar a llegar un día a la posición que queremos o a emprender algo que más grande de lo que tal vez habíamos estado soñando. Pero para poder tener éxito en esas cosas tenemos que ver esos fracasos, esas cosas que tal vez normalmente las vemos como el fin, solo verlas como procesos. Y estos procesos tienen un propósito y es formar cosas en nosotros. Así que todos estos pequeños fracasos que vivimos en diferentes áreas tienen un propósito. Son procesos que nos están acercando más a nuestra mejor versión. Son procesos que nos están acercando más a la meta o el sueño que tenemos en nuestra vida. Pero tenemos que verlos de la forma correcta. No son destinos, son etapas, son procesos que necesitamos vivir para alcanzar esos destinos por los que hemos creído. Así como José lo hizo y logró obtener hasta mucho más de lo que tal vez él en su momento había soñado o había querido. Y lo último que quiero enseñarles sobre el fracaso es que lo que para todos es fracaso, no necesariamente es un fracaso para Dios. Y lo voy a poner con un ejemplo bastante conocido, y es el de Jesús mismo. Tal vez tú me dirás, ¿en qué fracasó Jesús? ¿Por qué vas a hablar algo que tenga que ver con fracaso sobre Jesús si sabemos de que Él, al final, la gloria es para Él? Él logró ser victorioso, Él vino al mundo, pero logró vencer al enemigo, vencer todas las tentaciones y las diferentes cosas que se le aparecieron en su vida. Pero seamos realistas en una parte de la historia de Jesús. Nosotros, como sabemos cuál es el final de la historia, probablemente no relacionamos a Jesús con ningún tipo de fracaso. Pero pónganse en el papel de las personas que vivieron en la etapa de Jesús, que tal vez lo vieron o lo siguieron en persona. Después de que Él venía hablándoles de que era el Hijo de Dios, les venía hablando sobre que algo mejor venía, que el reino de Dios iba a venir a la tierra, les venía mostrando milagros, venía mostrándoles el poder que había dentro de Él, y llega el punto donde es apresado y más bien lo crucifican. Y quiero que se pongan en el papel de todos estos seguidores el día después de la muerte de Jesús. Ese sábado, por así decirlo, donde no se escuchó nada. Porque entre el día que murió y el día que resucitó, hubo un día donde no se escuchó nada. Y quiero que se pongan en ese papel. Probablemente muchos de los seguidores de Jesús y muchas de las personas que estaban en la misma época y conocían sobre el ministerio de Jesús, probablemente pensaron que él había fracasado. Porque lo vieron, observaron la situación y dijeron, este hombre hacía grandes proezas, pero ayer lo crucificaron y pues parece que ahí terminó todo. ¿Qué más? O sea, parece que no logró su objetivo. Muchas personas pudieron haber creído
que él ya había fracasado en el momento de morir. Pero ellos no sabían de que al siguiente día ellos iban a ver cómo Jesús iba a resucitar. Y ese fracaso que todos tal vez creyeron que había sido, se iba a convertir en una victoria, en un éxito. Pero los hombres tal vez podían ver de que él había fracasado en el momento donde murió, pero Dios nunca lo vio como un fracaso. Él solo lo vio como parte de lo que Jesús debía vivir o debía de pasar para así poder obtener la victoria sobre todo. Ahora, traduciendo la historia de Jesús para tu vida, quiero que entendas algo. Y es de que hay muchas cosas en tu vida que tal vez ahorita las estás viendo como, bueno, fracasé. Parece que es el día donde Jesús murió y que las demás personas que tanto habían creído en esto ya dejaron de ver resultados, dejaron de ver a un Jesús todopoderoso. Y a veces pasa eso en nuestra vida. Nosotros estamos creyendo por ciertos sueños, por ciertas metas, por un mejor trabajo, por una buena relación. Y llega un punto donde fracasamos en algo. Y parece que todo queda en silencio. Parece como que ya no hay esperanza. Parece como que todo el mundo te ve y dice, este es el fracaso de su vida. Pero déjame decirte algo. Dios no lo está viendo como humanamente uno puede ver estas situaciones. Dios no está viendo la situación como probablemente muchos judíos o muchas personas lo vieron en el día de la crucifixión, sino que Dios probablemente lo ha de ver desde arriba como un proceso que tenés que vivir para poder alcanzar esa victoria por la que has estado creyendo, para poder ser exitoso en esa área que has estado trabajando en tu vida. No es el final del camino, es solo parte de, es solo algo que debes de vivir para poder disfrutar más lo que se viene. Tal vez para ti puede ser un fracaso, tal vez los demás lo pueden ver como un fracaso, pero entendé algo, Dios nunca ve las cosas de la misma forma en la que nosotros los vemos. Y por eso mismo, lo que para ti puede ser un fracaso, para Él es parte nada más del proceso. Él no lo está viendo como el final. Él lo está viendo como un obstáculo que tú necesitas superar para ser más fuerte, para tener un carácter diferente, como el que necesitas para esa victoria que has estado buscando alcanzar. Los fracasos son parte de la vida. Esto no quiere decir que tengamos que vivir en fracasos, sino que si logramos aprender las cosas correctas de estas experiencias y confiamos en Dios en todo momento, vamos a poder cosechar más victorias que fracasos en nuestra vida. Que Dios los bendiga y espero que este tema haya sido de mucha ayuda para sus vidas. Nos encontramos en el siguiente episodio de Punto Ciego. Hasta luego.